Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Seidlinghausen. Es viernes 13 de febrero y será una edición intensa y con muchas novedades. En este episodio, hackers ucranianos han causado el verdadero desastre del año a los militares rusos. La vicepresidenta Vance en Armenia y Azerbaiyán. Estados Unidos ha expulsado definitivamente a Rusia del Cáucaso y de Asia Central. La hija de Putin y el oligarca Potanin están creando palomas cyborg. No es una broma, realmente lo están haciendo. Probablemente se sorprenderán tanto como yo. El Comité Olímpico Internacional se arrepintió mucho de haber suspendido al atleta ucraniano. Sobre cómo los expertos rusos dan la voz de alarma. La crisis sistémica de la economía rusa se ha salido de control. Y también sobre cómo en Rusia amenazan a Jesucristo. Esto tampoco es una broma. De esto y más hablaremos en el episodio de hoy. Si es la primera vez que estás en este canal, me alegra verte. Bienvenidos y no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Y vamos a empezar con una noticia interesante, la continuación de la historia, sobre Starlink y los rusos. Después de que la empresa de Elon Musk accediera a la petición del Ministerio de Defensa de Ucrania y creara problemas a los rusos, y les recuerdo, por si alguien no lo sabía, que los rusos resulta que utilizaban el Starlink estadounidense de la empresa de Elon Musk en sus drones de ataque y también para comunicarse en el frente. Así que, después de que les crearan problemas a los rusos, ellos empezaron a buscar formas alternativas para poder seguir usando este invento de Elon Musk. Y por supuesto, no se les ocurrió nada mejor que buscar traidores en Ucrania que les ayudaran a registrar sus terminales Starlink aquí, en Ucrania, para que funcionaran sobre Ucrania o en el frente. El Servicio de Seguridad de Ucrania incluso envió un aviso masivo por todo el país advirtiendo que nadie se atreviera a ayudar a los rusos. Pero nuestros hackers ucranianos resultaron ser más astutos. Crearon una red de canales y bots falsos, en Telegram y en otros lugares, y a través de estos canales y bots ofrecían a los rusos el servicio de registrar sus terminales Starlink en Ucrania. 1900, es decir, los hackers ucranianos del grupo División de Ciberasalto 256, junto con los proyectos voluntarios Inform Napalm y Ukrainian Militant, llevaron a cabo esta operación especial, durante la cual los militares rusos que intentaban eludir el bloqueo proporcionaron por sí mismos a nuestros hackers información importante, los números de serie de sus terminales Starlink, y no solo eso. En una semana de trabajo se logró obtener datos sobre 2.420 terminales Starlink que están siendo utilizados por militares rusos, las coordenadas exactas de varias posiciones rusas, y además se recibieron 31 solicitudes de ciudadanos ucranianos que quisieron convertirse en drops, es decir, traidores que quisieron registrar estos terminales. Además, los militares rusos también transfirieron a los hackers $5.870, que se destinaron a la compra de drones para nuestras fuerzas de defensa. Así fue como los hackers ucranianos engañaron, estafaron, como dice Putin, a los militares rusos. Gerasimov, ¿qué pasa con tu cara? ¿Qué pasa con tu cara? Y hoy me encontré con otra estadística interesante. Creo que les resultará interesante. En 2025, los rusos presentaron 150.000 denuncias ante el FSB unos contra otros. Como decía Putin, una gran familia multinacional. ¿Ven cómo es? 150.000 denuncias. Creo que estos son cálculos muy modestos. En principio todo esto es lógico. Los rusos están regresando al tan querido año 37. O mejor dicho, Putin intenta llevarlos allí con determinación. Solo falta devolver. ¿Qué más? La pena de muerte, las furgonetas negras y los tribunales de ejecución sumaria. Y listo, allá vamos. Por cierto, creo que muy pronto en Rusia aparecerá no solo un instituto de delación como tal, no, aparecerá otra cosa que existe en Corea del Norte y se llama Sainwal Chonghwa. Esto se traduce literalmente como balance vital. Ya he hablado de esto, pero creo que pronto estará en Rusia. Son reuniones regulares, a menudo semanales, que se llevan a cabo en colectivos laborales, en instituciones educativas, en células del partido, en unidades militares. Es decir, se reúnen y hay que levantarse y confesar algún pecado.
Por ejemplo, ¿qué hiciste durante la semana? ¿No alabaste lo suficiente al líder o qué hiciste mal durante la semana? Quizás llegaste tarde al trabajo o algo por el estilo, pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que no solo tienes que confesar tu propio pecado, sino también delatar a alguien de tus conocidos o seres cercanos. Es una invención muy astuta, cuando en la sociedad todos se delatan oficialmente unos a otros en estas células. Es decir, entonces no puedes estar seguro de que tu amigo conocido o alguien más no te delate mañana en la reunión. Por eso nadie, o mejor dicho, muy pocas personas, se atreven siquiera a pensar en algo contra Kim Jong-un o contra el partido. En su momento seguramente todos ustedes han escuchado esta frase. Sergei Dovlatov decía: no dejamos de maldecir al camarada Stalin, y por supuesto con razón, pero aún así quiero preguntar quién escribió los 4 millones de denuncias. Y esta frase tiene una continuación. Completa, la frase dice así: ¿quién escribió los 4 millones de denuncias? Dzerzhinsky, Yeshov, Abakumov con Yagoda. Nada de eso, las escribieron simples ciudadanos soviéticos. ¿Significa esto que los rusos son una nación de delatores y soplones? De ninguna manera, simplemente se reflejaron las tendencias del momento histórico. Ahora da la impresión de que en Rusia se están reflejando las tendencias del momento histórico. Solo que Sergei Dovlatov probablemente fue un poco deshonesto o tal vez simplemente no lo sabía. No fueron 4 millones de denuncias durante el gobierno de Stalin. Según distintas estimaciones, los ciudadanos soviéticos escribieron más de 30 millones de denuncias unos contra otros. Como se suele decir, podemos repetirlo. Ahora, la Rusia contemporánea, los actuales admiradores de Putin repiten: 150.000 no es el límite. Creo que habrá 30 millones de denuncias e incluso más. Pero por más denuncias que se escriban, eso no ayudará a Putin a alcanzar sus objetivos estratégicos en Ucrania. Es decir, creo que está claro para todos, ya no podrá vencer a Ucrania, y esto lo acompañará hasta el final de su mandato, que pienso que no será muy largo. Pero, lamentablemente, Putin tiene un enorme ejército y suficiente equipamiento, y otros colegas suyos del club de dictadores también lo ayudan de manera muy seria. En cada emisión tenemos una colecta importante para nuestras fuerzas de defensa que se enfrentan a toda esta horda orca. Seguimos recaudando fondos para el primer batallón médico independiente, para nuestros médicos de combate. Ellos necesitan aparatos de ventilación mecánica. Por favor, miren este video que grabaron para ustedes. Апарат штучної вентиляції легень – це критично важлива річ для порятунку пораненого у зоні бойових дій. Ми в першому медичному потребуємо більше таких апаратів, аби забезпечити всі наші точки надання допомоги. Дякуємо Борису Тізенгаузену та його підписникам за те, що знову приходите нам на допомогу. Ваша підтримка дозволяє рятувати життя. Ayudemos a nuestro primer batallón médico, a nuestros médicos que arriesgan sus vidas pero salvan las vidas de nuestros defensores. En este caso, tu donación salva directamente las vidas de los defensores. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Nos queda muy poco para cerrar esta colecta. Vamos, juntos realmente somos una gran fuerza. Si de repente no ves los datos aquí, siempre hay un código QR, también puedes usarlo. Y en cada episodio doy un agradecimiento especial a todos los que ayudan a Ucrania. Muchísimas gracias de mi parte y de parte de cientos de nuestros combatientes a quienes ya han ayudado. Y como es costumbre, de la gente buena volvemos otra vez a ese pantano, pero me parece una noticia maravillosa. La incluí especialmente en el episodio de hoy. En esta noticia está toda la Rusia de Putin actual. La he llamado el jackpot familiar. Bueno, así la he llamado yo. En abril de 2022, el ocupante Timofey Babich, del pueblo de Borispol, en la región de Amur, parte a la guerra contra Ucrania. Fue eliminado con éxito por nuestros soldados, luego eliminado en Bakhmut. Tenía un hermano, Vladimir Vladimirovich Babich, que también fue a la guerra contra Ucrania, después de eso, a la guerra contra Ucrania. Luego va su padre, Vladimir Babich. ¿Adivinen qué le pasó? Exacto, también fue eliminado. O sea, este es el vale familiar. Han recibido la entrada para el concierto de Kobzon. Solo piensen en lo descerebrados que son. Aquí ya saben, o son descerebrados o son codiciosos.
Aunque me parece que en esta familia alguien sí se llevó el premio gordo. Ahora estoy hablando de su madre. ¿Qué tan desquiciada hay que estar para que enviar a dos hijos y al marido a la guerra en un país extranjero, sin defender ninguna patria, a ocupar tierras ajenas? Aunque, saben, aquí en Rusia han montado todo un negocio con esto. Se casan con militares, con esos monstruos que van a servir y morirán sin gloria en Ucrania. Y si él no regresa, esa dama con la que contrajo matrimonio, la recién convertida en viuda, recibe una suma considerable de compensación. En el primer año de la guerra, probablemente muchos en Ucrania, y yo también, lo diré directamente, esperábamos que cuando empezaran a enviar notificaciones de muerte por miles a Rusia, los rusos se detendrían. Eso fue un gran error. Y de mi parte pensar así también lo fue. Yo no sabía cómo estaban organizados allá. Putin hizo que cualquier ocupante, sádico o criminal tenga la oportunidad de vender su vida inútil por enormes... Para Rusia el dinero es lo único necesario. Solo hacía falta crear las condiciones adecuadas, y Putin ya las creó. Las estuvo creando durante 25 años. Lo importante era que coincidieran exactamente las condiciones: pobreza, estupidez, y todo esto estaba generosamente aderezado. Con esa propaganda agresiva e imperial, Putin lo hizo, y Putin creó esas condiciones en las regiones deprimidas y pobres. Con gusto simplemente enviaban a sus maridos, hermanos e hijos a la guerra. Incluso ahora, cuando han reducido los pagos por ir a luchar a Ucrania, igual siguen yendo allí. Recientemente vi una entrevista con otra madre rusa que también perdió a dos hijos en la guerra. Ella en absoluto está triste. Es decir, está sentada en una casa nueva y cuenta que con la compensación, con ese dinero por sus hijos muertos, compró esa casa nueva y casi se deshace de felicidad. Tomé esta noticia especialmente para que al menos pudieran sentir un poco qué es la Rusia moderna. Y por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Aquí luchamos contra la propaganda de Putin, así que si están del lado de la luz en contra de Putin, asegúrense de suscribirse. En estos tiempos turbulentos el análisis tranquilo es justo lo que necesitamos. Y sí, les recuerdo que después de ver, su cabello se vuelve suave y sedoso. Mientras Elon Musk lanzaba miles de satélites al espacio y se preparaba para la colonización de Marte, en Rusia tampoco se quedan de brazos cruzados. La hija de Putin y el multimillonario ruso Potanin prometieron crear biocyborgs a partir de palomas. Vi esta noticia y pensé, no, esto es una locura, algo absurdo. Lo verifiqué de nuevo y sí, es cierto. ¿Ya los han creado? La startup rusa Neri Group, que desarrolla tecnologías de neurointerfaces, anunció la creación de palomas biodrones controladas a distancia con chips en la cabeza. Según los comunicados de prensa de la empresa, las aves con electrodos implantados son capaces de cumplir misiones de vuelo y ya han pasado las pruebas. En el desarrollo participa el Instituto de Inteligencia Artificial de la Universidad Estatal de Moscú, dirigido por la hija de Putin, Katerina Tijonova, a los coinversores. El fondo Voskhod, vinculado a interros del multimillonario Vladimir Potanin, actúa como coinversor en los proyectos de Neri. Ahí lo tienen para que vean. Y eso no es todo. Ahora va a empezar algo realmente aterrador. Externamente, la paloma biodrón se diferencia de un ave común en que de su cabeza sobresale un cable de neurointerfaz y en la espalda lleva una mochilita con electrónica, paneles solares y una cámara de video. ¿Qué? ¿Una mochilita? ¿Qué les pasa, sádicos? ¿Cómo se les ocurre hacer algo así? ¿Por qué torturan a las aves? Se han implantado electrodos en el cerebro que estimulan el deseo del ave de volar según la ruta cargada. Según afirman en Neira, las pruebas comenzaron el 25 de noviembre de 2025 y hasta la fecha se han producido decenas de biodrones. Las empresas insisten en el uso pacífico de sus desarrollos. Bueno, claro, por supuesto. ¿Qué significa que se han producido decenas de biodrones? ¿Le han metido cables en la cabeza a una decena de palomas? ¿Qué están haciendo ahí en realidad? Esto es pura realidad rusa. Suciedad, casas torcidas, perros hambrientos. Allí resulta que uno que volvió de la llamada SBO, un tipo con TPT, se ahorcó. Y sobre todo esto, orgulloso, sobrevuela el biodrón. Una paloma con cables y una mochilita.
Esa es la realidad rusa. ¿Ustedes entienden lo que está pasando? No pueden ni fabricar satélites, ni siquiera robarlos, ni siquiera pueden conseguir los planos de los satélites de Elon Musk. Pero eso sí, meterle cables en la cabeza a las palomas, para eso sí, para eso pueden gastar miles de millones. Y todavía nos contaban algo sobre mosquitos de combate desde la tribuna de la ONU. Tengo la sensación de que esto con las palomas es solo una especie de preludio, porque un poco más tarde ellos van a pasar a los rusos y quieren crear algo parecido para que sean como descerebrados, cyborgs con cables en la cabeza que salgan a matar sin pensar. Ah, espera, ni siquiera necesitan cables para eso, ya lo están haciendo. O tal vez Putin quiere prolongar su vida de esta manera. Mira, su hija es la que supervisa este proyecto. ¿Saben cómo primero algo aparece en los relatos de ciencia ficción y luego lo crean en la realidad? De niño leí muchísima ciencia ficción y recuerdo especialmente la novela de Alexander Belyaev, un escritor de ciencia ficción soviético llamada La cabeza del profesor Dowell. Pues bien, esa novela me parecía bastante inquietante, algo tenebrosa. En ella, un personaje revive la cabeza de un profesor conectándola a varios, digamos, elementos vitales. Algún día probablemente descubriremos que Putin en realidad murió hace mucho tiempo y que simplemente han estado trasplantando su cabeza a diferentes cuerpos de cyborgs. Creo que incluso podríamos enterarnos de algo aún más impactante. Así es Rusia. Bueno, pasemos a las noticias olímpicas. El Comité Olímpico Internacional, al parecer, aún no ha entendido los problemas que les esperan por descalificar a nuestro deportista Vladislav Giroskevich, por haberle prohibido salir con un casco que tenía la imagen de los deportistas fallecidos. Bueno, creo que ya conocen toda esta historia. Hoy me encontré con la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo considerará el caso de Giroskevich mediante un procedimiento abreviado. El abogado Evgeny Pronin presentó una apelación ante este tribunal en interés del esqueletonista Giroskevich. En resumen, en el tribunal lucharán por el derecho de Vladislav a participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Paralelamente a esto, Ucrania está preparando una demanda contra el Comité Olímpico Internacional. Hasta donde yo sé, ahora, además de que nuestros gobiernos están trabajando en ello, varias firmas legales también están preparando demandas contra el Comité Olímpico Internacional. Hay poco espacio, lo tendrás. En mi opinión, el primer ministro Putin, que con todo su ejército no fue capaz de derrotar a los ucranianos, debería haber insinuado de alguna manera al Comité Olímpico Internacional que debían intervenir. Con Ucrania es más caro, Ucrania no permanecerá en silencio como otros. Pero aparentemente no entendieron. Allí, a orillas del lago de Ginebra, probablemente se relajaron. No se preocupen, ahora los van a devolver a la realidad. Por cierto, esto también se aplica a Orbán, que piensa que todas sus maldades, las que cometió mientras Ucrania se desangraba, serán olvidadas. Él piensa que se lo van a olvidar, se lo van a recordar y bien recordado. Y recuerden, hace poco hubo una noticia de que el mayor promotor inmobiliario ruso, la empresa Samolet, se dirigió al gobierno pidiendo que le asignaran 50.000 millones para que el sector de la construcción no colapsara por completo. En ese momento ya dije que ahora, tras el promotor inmobiliario, vendría una reacción en cadena, un colapso en cascada, la metalurgia, los materiales de construcción, el cemento, las reformas, y al final, los bancos que todo eso lo financian con créditos. Y aquí tienen la noticia de hoy. Los metalúrgicos de Rusia informaron al gobierno sobre la caída de la producción del acero, el despido de miles de empleados y la conservación de algunas plantas. Los representantes de las empresas metalúrgicas de Rusia, en una reunión con el viceprimer ministro Novak, se quejaron de la difícil situación. Debido a la caída de la producción y la reducción de los ingresos, las empresas siderúrgicas comenzaron a operar a media jornada. Despidieron a miles de empleados y están poniendo los altos hornos en modo de conservación en caliente, informa Forbes. Pero para Putin todo va de maravilla. Según él, la economía está despegando hacia el espacio. En Rusia se desplomó un 20% en los últimos meses, literalmente. La afluencia a las tiendas de artículos para reparaciones. Todo esto está relacionado con el sector de la construcción. Es bastante lógico que hayan colapsado. Pero por supuesto, en Rusia nadie lo admitirá a nivel gubernamental, que la crisis sistémica está cobrando fuerza. Lo más curioso es que Putin simplemente pone esos ojos de pez
y dice que la caída del crecimiento del PIB y la desaceleración de la economía son algo bueno. Esto es una bendición. Más impuestos para los rusos, un mal necesario. Gallinero, alegraos, alegraos rusos. Como dicen, apriétense el cinturón o se quedarán fuera. Cuando los gays empiecen a llegar desde Europa, atacarán a todos los rusos de aquí. Y todos entonces serán iniciados en estos valores no convencionales. Y aún más aterrador para ellos es que vendrán los temibles anglosajones, o por ejemplo los sucrosajones. Cada uno lleva un libro en el bolsillo, en un bolsillo un libro sobre satanismo, en el otro, que tenemos ahí, un certificado de marioneta de Occidente. Así que, rusos, entreguen lo último al frente, si no, Putin no tendrá con qué construir un nuevo palacio, y pronto a Medvedev ni siquiera le alcanzará para una botellita. No sean tacaños, rusos. Y otra noticia más para la colección Rostag. Ya empezó. Las empresas rusas han registrado una pérdida récord de 7,5 billones de rublos debido a las sanciones y los problemas económicos. O sea, así sucedió. Eso también es una bendición. Es una bendición. Por cierto, es un récord en toda la historia de las observaciones de Rostad, según informan los medios rusos. No se preocupen, rusos. Todo esto es para mejor. Bueno, y aquí hay una noticia que seguro no mostrarán en los canales rusos y que en general no se mostró en ningún lado. Además, lo busqué en Google, por ahí en algún lugar alguien lo mencionó. ¿Y saben por qué? Porque esta noticia es una bomba, simplemente. Estados Unidos está desplazando a Rusia del Cáucaso Sur. Ahora hablemos de los cambios más importantes que están ocurriendo allí en este momento. El vicepresidente de Estados Unidos, Vance, visitó Armenia y Azerbaiyán. ¿Y qué hay detrás de estas visitas? Vamos a empezar brevemente con Armenia. Acuerdos sobre energía nuclear, inteligencia artificial, drones, es decir, como resultado de la visita de Vance. Se supo que Estados Unidos y Armenia acordaron cooperar en el ámbito de la energía nuclear. Estados Unidos invertirá 9.000 millones de dólares en la infraestructura del proyecto. Gracias a la ruta de Trump, Armenia obtiene licencias para los chips de NVIDIA. En general, la creación de un poderoso centro de inteligencia artificial. Además, Estados Unidos venderá a Armenia drones de reconocimiento Bebet por un valor de 11 millones de dólares. Es decir, en realidad, se trata de una entrada integral de Estados Unidos en Armenia: energía, tecnología, seguridad. Y esto significa lo siguiente, que Estados Unidos simplemente está expulsando a Rusia, desplazándola en todas las áreas clave: energía, tecnología, defensa, infraestructura. No de manera puntual, sino sistémica. Fuera de aquí, dinosaurio bailarín, dice Estados Unidos. Es decir, formalmente Armenia todavía está en la OTSC, pero en la práctica ya no. Aquí es importante entender este contexto. En Armenia todavía opera una base militar rusa. Eso es una gran omisión, pero creo que pronto ya no estará allí. Formalmente Armenia es miembro de la OTSC. El gas proviene de Rusia. Esa es una dependencia seria. Y la energía nuclear por ahora también sigue vinculada a Rusia, es decir, en el papel es aliada de Moscú, pero al mismo tiempo Armenia ha congelado su participación en la OTSC. Se distancia de manera demostrativa y ha abierto la puerta a Estados Unidos. Y donde entra Donald Trump ya se vuelve complicado. Es difícil que alguien más entre, ¿verdad? Este es un ejemplo clásico de salir de la órbita de influencia de Rusia, no de manera abrupta ni a través de una revolución, sino mediante la economía y la tecnología. Primero inversiones, luego infraestructura, después seguridad y finalmente lealtad política. Así fue como Estados Unidos sacó a países de la esfera de influencia de la URSS. Nada ha cambiado, así lo hacen también ahora. Y al final resulta que Putin volvió a superar a todos, a sí mismo y a los rusos. La medusa botoxeada está perdiendo a la velocidad de la luz todo lo que heredó de la Unión Soviética, incluyendo también los lazos regionales. Eso sí que hay que saber cómo romper y perder, de verdad. Pero miren, y ustedes dicen que a Putin no le sale nada bien. Perderlo todo, eso sí que le sale de maravilla. Y en algunos casos, incluso con vergüenza, a Rusia no se le permitió participar en este proyecto de manera demostrativa. El camino de Trump. Rechazaron los intentos de Rusia de involucrarse en este proyecto. Es decir, Moscú lo intentó, pero no la dejaron entrar. Pero eso no es todo. Ahora pasamos a Azerbaiyán. Bakú y Washington firmaron una carta de asociación estratégica. Creo que aquí no hace falta contar mucho.
Cooperación en defensa, suministros militares, lucha contra el terrorismo, ciberseguridad, espacio, protección de infraestructuras, centros de datos, inteligencia artificial, economía digital. Eso es todo. Esto no es amistad, esto se llama arquitectura de seguridad. Es decir, Estados Unidos está convirtiendo a Azerbaiyán en su punto de apoyo regional, como Polonia en Europa del Este, como Corea del Sur en Asia. Azerbaiyán tiene una ubicación geográfica excelente en la intersección de Europa, Asia, Oriente Medio y Asia Central. Es decir, ahora Estados Unidos está creando un centro logístico y político de este tipo. Esto significa que Rusia pierde el tránsito, Rusia pierde el control, Rusia pierde la influencia. Así que Putin, como se dice, vete a descansar. Este es el colapso de la zona imperial postsoviética. El hecho de que Putin lo coleccionó durante 25 años, se desintegró literalmente en pocos días de la guerra y sí, no lo coleccionó mucho. Bueno, hablando brevemente de los países de Asia Central, Estados Unidos también está fortaleciendo su influencia allí, pero la influencia de China allí es mucho más fuerte. Es decir, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán ya se han puesto bajo el paraguas financiero protector de China, pero también Estados Unidos, es decir, Estados Unidos también quiere su porción de influencia, piénsenlo. Ahora, por la influencia del partenariado estratégico, allí compiten Estados Unidos y China. Y Rusia es simplemente un tonto del que se puede sacar provecho. Ganan dinero quienes ayudan a Putin a eludir las sanciones. Eso es todo. Así es como ahora perciben a Putin. Lo que Putin intentó hacer con la OTCC, una especie de alternativa a la OTAN, creo que ya entendieron perfectamente en qué terminó eso. Murió antes de nacer. Ahora estoy hablando sobre cómo la OTSC se ha convertido en algo así, como una reliquia del pasado, o es la OTAN de mafiosos y pobres. ¿Han visto alguna vez una reunión de la OTSC? Eso es un típico politburó. Se sientan con papeles, leen frases de rutina, bostezan. Esperan a que por fin empiecen a servir, a que comience el cóctel. En fin, el Lechisabr terminó de gobernar. Esta es una derrota estratégica. Es decir, el imperio pierde más de una batalla, ella está perdiendo en el sistema. Esto es exactamente lo que estamos viendo ahora. Pero aquí, ¿sabes qué es importante? Sin la resistencia de Ucrania, nada de esto habría sucedido. Es decir, si Kiev hubiera caído, Rusia, por el contrario, se habría vuelto más fuerte. Es decir, Rusia también dictaría las condiciones, y cuando digo que Ucrania cerrará la tapa del ataúd de Putin y antes de eso le clavará una estaca de madera en su negro corazón, me refiero precisamente a una derrota sistémica y a procesos internos irreversibles que ya han comenzado y se acelerarán en Rusia después de que termine la guerra. Y eso en el Kremlin lo entienden muy bien. Desafortunadamente no todos allí son idiotas, y a un ritmo acelerado, el Kremlin avanza hacia el aislamiento de Internet, su esterilización y el endurecimiento de las medidas represivas. Lo más importante para ellos es intentar bloquear desde el principio cualquier sentimiento de protesta que teóricamente podría coordinarse a través de diferentes mensajeros no controlados. Por eso, ahora están obligando a todos a usar un único mensajero nacional. Todo lo demás lo desconectarán, lo están preparando de antemano, pero eso no les ayudará. No estudiaron bien la historia. La historia conoce muchos ejemplos en los que los imperios se desmoronaron después de una guerra, sin poder soportar esa crisis de posguerra. Y en Rusia va a estallar con fuerza. Creo que todos nos alegraremos y, por supuesto, recuperaremos lo que nos pertenece por derecho. No queremos lo ajeno, pero no entregaremos lo nuestro. En general, tengo que leer noticias rusas por mi trabajo, pero esto se está volviendo cada vez más común, más vergonzoso. Ya sabes, antes daban leche a cambio de trabajos perjudiciales, ahora solo me salva mi naturaleza ligeramente esquizoide. Y ya no entiendo dónde están las noticias reales y dónde hay algún tipo de pila. Aquí abro las noticias de hoy y os leeré un par de noticias desde Rusia. Un ciudadano ruso llamado Jesús Petrovich Christos de Kazán fue obligado por el tribunal a cambiarse el nombre. Así lo informa Vechernaya Kazán. Esa es la noticia. ¿En qué se lo va a cambiar? ¿Y quién es esa persona de todos modos? ¿Pueden obligarlo a cambiarse el nombre si él mismo se lo puso? Ahora será Jesús Petrovich. Christ, no lo sé. Estas son noticias rusas. Aquí hay otra noticia. La empresa Pan de Riga ha sido incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rosfinmonitoring.
pan de riga. Además, Putin ordenó crear en el Kremlin una sede para los valores tradicionales. Otra noticia más. ¿Cuáles son ahora los valores tradicionales para los seguidores de Putin? Son tres los principales. Mata, roba, delata. Así es. Pero el imperio, liderado por este calvo comandante clandestino, ya está a punto de estallar. Como dicen, Anushka ya derramó el Botox. Así cada uno obtendrá lo que merece. Bueno, cuídate. Cuida a tus seres queridos. Suscríbete a este canal, no lo olvides. Y les pido mucho, ayudemos a nuestro primer batallón médico, a nuestros médicos de combate. El enlace para donar está en la descripción de este video. Nos falta muy poco para cerrar esta colecta. Que tengan un buen día y gloria a Ucrania.